nos llevaron a emprender una ruta dominicana y a conocer varias iglesias. Y en una de ellas, recuerdo que volteé y vi una cúpula y vi a un dominico que decía San Enrique. Y dije, ay, ¿a poco hay un santo dominico que lleva, o yo llevo el nombre de un santo dominico? Yo no conocía de su existencia. Ya cuando pregunté me dijeron, bueno, no es santo, es beato, ¿verdad? Pero debería ser contemplado como tal, y me platicaron un poco de su historia. Cuando supe que era uno de nuestros místicos, pues más me gustó la idea de saber que llevaba su nombre. Entonces, cuando ya estábamos emprendiendo este calendario, pues habíamos decidido tomar a otro de la misma escuela, a Juan Tauler. Pero cuando dijimos, bueno, pues si tenemos a alguien experto en este hombre, pues ¿por qué no preguntarle a él? Y entonces él nos dijo, pues mejor tomen a Enrique Susó, porque van a ver que se van a encontrar con una experiencia mucho más prometedora, no porque el otro sea malo, sino porque también a este lo conoce más, ¿no? Y de él, pues vamos a aprender esta mañana. Él es actualmente el maestro de los novicios en nuestro convento de Agua Viva. Esperamos que un día vayamos a hacer dominicanismo itinerante por allá, para que también conozcan los que no y lo disfruten los que ya. Así que les pido un fuerte aplauso para Fray Javier Armenta, que nos va a dar esta charla. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación, gracias que estén aquí. Y bueno, sobre todo gracias a Dios, ¿no? Como ya, bueno, les ha dicho Fray Enrique, cuando me propusieron este tema, sobre todo la relación de la mística con la Sagrada Escritura, yo creo que pues es muy importante no perder de vista pues esa relación, ¿no? Porque a veces nosotros creemos, o se cree, sobre todo en la actualidad, que la mística pues es simplemente un fenómeno humano, y realmente no, va ligado pues la experiencia que nosotros tenemos de Dios, y sobre todo la mística cristiana pues va enraizada sobre todo y fundamentada en la experiencia que nosotros tenemos de un Dios muy concreto, que es el Dios de Jesucristo. Y bueno, pues no hay mejor manera de conocer a Jesús por medio de la Sagrada Escritura, ¿no? Y evidentemente, pues por medio también de los evangelios. Entonces, todo místico cristiano está ligado a la contemplación y a la meditación, pues, de la Sagrada Escritura. Y sobre todo, de manera especial, pues el místico, el beato que nosotros vamos a hablar hoy, el beato Enrique Susón. Bueno, Enrique Susón, como ustedes lo han escuchado, como ustedes lo saben, pues pertenece a la escuela de la mística renana. Renana, ¿por qué? Como ustedes recordarán, pues toda la mística, toda la espiritualidad que se desarrolla en torno al río Rin, sobre todo y de manera muy especial en Enrique Susón, con por medio de la vivencia, de la experiencia mística alrededor del lago Constanza, un lago que se encuentra pues, en lo que actualmente es entre la frontera de Alemania, Holanda, Suiza, inclusive alrededor de esta zona se desarrolló toda una escuela de espiritualidad, y de manera especial en el siglo XIV, ¿sí? Entonces, bueno, pertenece, claro, evidentemente el maestro Eckhart, como ya pues, se ha presentado con anterioridad. Del maestro Eckhart pues, surgen pues, sus discípulos, los más conocidos, Juan Tauler y Enrique Susón, ¿sí? Que también no solamente comparten pues, la zona geográfica, no comparten solamente que pertenecen a la orden de los dominicos, de la orden de predicadores, sino, pues bueno, evidentemente también su doctrina, ¿sí? La base en lo que sustenta lo que ellos hablan. Algo especial que tiene Enrique Susón es que, bueno, al ser discípulo de Eckhart, no solamente toma la esencia de la espiritualidad de Eckhart, ¿no? Lo que había aprendido, sino es darle la novedad ahora de ponerlo y de contemplarlo frente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bíblica, porque evidentemente para contemplar la pasión, pues necesitamos los relatos de la pasión, de los evangelios, y aparte las reflexiones que ya había hecho Eckhart, sobre todo en torno al libro del Eclesiastés, ¿no? Los poemas que hablan que hacen referencia al sufrimiento. Bueno, esto es como un preámbulo, ¿no? Para que nosotros identifiquemos esto. Cierto es que antes de la mística, antes de la persona y del texto,
pues existe un contexto que es muy importante, que inclusive ya les hablaron de ello pues la vez pasada cuando les hablaron de Eckhart, y que es pues muy similar, es la misma época, pero es muy interesante porque a Enrique Susón le tocan otros aspectos de la vida social y eclesial que marcan de sobremanera su vida, ¿sí? Y que bueno, pues él vive, pues inclusive los ataques, como habíamos visto la vez pasada cuando se hablaba de Eckhart, las controversias hacia Eckhart, en torno a Eckhart, él mismo defiende a Eckhart, las tesis de Eckhart. Y bueno, también otra característica especial de Enrique Susón es que pues tenemos prácticamente sus obras completas, ¿no? Hasta nuestros días, porque pues fue un beato, sobre todo sus textos de gran devoción en la historia de la espiritualidad de la Iglesia. Bueno, los mismos autores, los mismos traductores, Salvador Sandoval, que es un traductor español que traduce la obra de Susón de otra obra de un monje llamado Surio, una obra latina, la traduce al español, y él mismo recalca eso, ¿no? Que la obra de Susón pues tuvo una gran divulgación, era muy popular hasta la llegada de la imitación de Cristo, y no porque la hubiera suplido, sino, bueno, pues tuvo más auge la imitación de Cristo porque era una compilación de todos estos escritos, pero no se perdió, ¿no? La obra de Enrique Susón continuó, como vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. Ahí tenemos una imagen del beato Enrique Susón. Vamos a conocer primero los antecedentes. De manera muy rápida vamos a ver el contexto histórico-social porque es muy importante y marca la vida de Enrique Susón. Cuando nace Enrique Susón, se constituye el Imperio Electivo Germánico que duró de 1273 a 1356. A grandes rasgos, el Imperio Romano Germánico tuvo un problema en la sucesión de quién era el emperador, y entonces se decide que por elección se elige, en la época de Enrique Susón, le toca bajo el imperio de Luis Bávaro, ¿sí? Este personaje, este emperador, pues tiene conflictos serios con el Papa Juan XXII en aquella época, y bueno, eso ocasiona pues división no solamente en el imperio, en la sociedad, inclusive también en la iglesia, como lo vamos a ver más adelante. Y eso ocasiona pues también un talante político muy especial de persecución pues de un bando hacia otro, ¿no? La vez pasada meditábamos acerca de la persecución de los ataques que hubo al maestro Eckhart. Y entonces es interesante porque, bueno, yo pienso, y muchos autores lo afirman, la persecución de Eckhart no era una persecución, pues no era totalmente doctrinal, porque Eckhart era conocido, daba clases en París, sus tesis, pues era una persona reconocida, pero era más bien un tinte político. Ahorita vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Pero más que doctrinal, inclusive cuando sale la bula In Agro Dominico, que según, bueno, condenan las tesis que pueden resultar confusas de Eckhart, mas no condena a la persona. Es algo muy interesante y que Susón lo muestra y lo demuestra en sus obras. Hay una obra especial dedicada a la defensa de las tesis del maestro Eckhart. En 1339 a 1498 sucede la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, provocada por un problema de sucesión de territorios. Bueno, tal vez no le toca directamente a Susón, pero es para que nosotros nos demos cuenta del ambiente de guerra que ya existía. Por un lado, la inestabilidad política, la inestabilidad social, lo que trae consigo la guerra y sobre todo una guerra medieval, muerte, hambruna. El emperador pues buscaba maneras, o el rey de Francia buscaba manera de encontrar bienes y poder para poder armarse y hacerle la guerra a Inglaterra, hacerle la guerra al Papa y hacerle la guerra pues, a todo el mundo que se encontraba en aquella época. Otro aspecto muy importante que hay que resaltar es ya pues, la introducción de la peste negra en Europa. Ciertamente, pues tuvo pues, su fortaleza más adelante, pero aquí ya se notaba sobre todo el daño que hacía esta enfermedad en la sociedad europea y de manera muy especial en la vida religiosa, en los monasterios. Vamos a ver que primero los monasterios tienen un gran auge, hay demasiados, la vida espiritual, sobre todo en esta región de Europa, pues tiende a ser muy floreciente, pero cuando llega la peste, por el estilo de vida también de los monasterios medievales,
pues muchos monasterios hasta desaparecen, ¿no? Y eso que ocasiona en la vida de la iglesia, sobre todo y en la vida religiosa, lo vamos a ver, un relajamiento de vida, una decadencia de vida. Sí, porque pues también eso provoca que las monjas, los monjes, pues disminuyan su número y su estilo de vida, su observancia regular. En el ámbito social, lo que afecta sobre todo existe entre la sociedad un gran temor, ¿sí? Por la enfermedad. En esa época, pues no había los medicamentos, no había técnicas de medicina para curar esta enfermedad o cualquier otra enfermedad. Entonces, vaya, quien se contagiaba, pues estaba condenado a muerte prácticamente. Y existía un miedo por eso, ¿no? Hay un capítulo en la obra de la Vita de Enrique Susón que dicen que a él lo acusan de envenenar un pozo de agua para que el pueblo se contagie de la peste. ¿Sí? Lo acusan de eso y lo persiguen, casi lo matan, inclusive dice el texto. Bueno, este es un ejemplo del miedo que existía, ¿no? Del miedo social por la enfermedad. Y aparte, insisto, como no se sabía qué era lo que lo causaba, entonces, sobre todo, pues se tenía miedo a todo. Unos decían que era el agua, otros decían que el aire, otros decían que eran los judíos que envenenaban el agua, otros decían que eran los herejes, o sea, buscaban nada más a quien culpar, ¿no? Un chivo expiatorio por desconocimiento de la causa de la enfermedad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una ciudad de aquella región en aquella época, una ciudad amurallada, una ciudad creciente, ya no era simplemente el feudo que existía pues en la época anterior a nuestro padre Santo Domingo, sino ya existía un desarrollo sobre todo de la ciudad que se va a ver reflejado también en la estructura de la vida religiosa, como lo vamos a ver. Vamos a pasar de una manera muy el contexto en la iglesia, ¿no? El primero que encontramos es un movimiento espiritual dentro de la orden de predicadores. En el siglo XIV, en la época que le toca crecer a Enrique Susón dentro de la orden, ingresa, estudia, hace sus estudios, el estudio institucional, después el estudio general, y sobre todo en la región de Alemania, en esta región de Constanza, también de Colonia, está marcado por la influencia de dos personajes de la orden que es muy importante. El primero de ellos lo tenemos aquí arriba, que es el Beato Jordán de Sajonia, ¿sí? Y el segundo también, San Alberto Magno. Sobre todo San Alberto. El Beato Jordán de Sajonia, lo vamos a ver, de 1176 a 1237, él instituye los estudios en esta región, los estudios de la orden, los estudios institucionales, ¿no? Con la formación de la provincia de Alemania, de Sajonia, luego la provincia de Teutonia, y bueno, sobre todo el llevar un estudio detallado. Pero a quien realmente nosotros debemos, ahora sí que la base de la mística renana es a San Alberto Magno. San Alberto Magno no solamente vaya por ser regente de estudios, por formalizar estos estudios que ya había fundado el Beato Jordán, sino en 1248 vemos que fundó el Estudio General de los Dominicos en Colonia, donde años después estudiaría el maestro Eckhart. Pero San Alberto Magno no solamente funda, sino que también instituye métodos de aprendizaje nuevos para los candidatos, sobre todo al sacerdocio, o los mismos ya que eran sacerdotes que entraban a la orden. Sobre todo el estudio de Aristóteles. Ustedes recordarán que San Alberto Magno pues, fue también maestro de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y así como lo fue Santo Tomás de Aquino, tal vez no tan cercano, pero sí tuvo esa influencia formativa, fue del maestro Eckhart. Entonces tenemos como que la base o el origen en San Alberto Magno y aparece la escuela tomista por un lado y por otro lado la escuela de Eckhart, la escuela, pues podríamos decir, de una espiritualidad más dirigida al neoplatonismo, que muchos dirán que se encuentra conflictuada, pero no es verdad. De hecho, muchas bases tomistas pues, son bases neoplatónicas. Claro, él se va pues, más bien por la corriente aristotélica, desarrollando sus propias tesis. Pero el mismo maestro Eckhart, nosotros recordarán la vida del maestro Eckhart, a él mismo le toca defender las tesis de Santo Tomás cuando él es condenado en Colonia. Y aparte de tenerse que defender a sí mismo, pues le toca defender a su hermano, ¿no? ¿Y por qué estas persecuciones? Yo creo que una idea de que la persecución era porque ya la Inquisición estaba descontrolada y nada más buscaban brujas por todos lados, pues es una idea muy superficial.
sobre todo en esta región, la persecución tiene más un talante político. Recordemos los conflictos que existían entre el Imperio Romano Germánico, el rey de Francia y el Papa Juan XXII, ¿sí? Entonces iba más, ¿por qué? Porque así como se dividían estos poderes, se dividía también la sociedad. Había parte del imperio que estaba a favor del emperador, había sacerdotes, había órdenes religiosas que estaban a favor del emperador y otras que estaban a favor del papa. Los dominicos generalmente estaban a favor del papa. Entonces los que estaban a favor del emperador, los que estaban en contra, los atacaban pues, por lo que más podían, que eran por las tesis. La persecución tenía inclusive un talante político. En Santo Tomás recuerden el conflicto pues, sobre las cátedras, ¿no? que existía, que también era pues, parte de la persecución o de la condena a Santo Tomás. Entonces, bueno, es para tener esa idea y darnos cuenta, bueno, por qué estas circunstancias. Otra característica especial de esta espiritualidad es todo el ambiente místico, todo el ambiente espiritual que rodeaba esta región, sobre todo en torno al lago Constanza, ¿sí? En esta parte de Europa, que era una Europa ya cristiana, ya cristianizada, pero a la vez también, podríamos decir, hasta cierto punto abandonada, porque aunque fue evangelizada, bueno, pues los misioneros pues, no llegaban, el clero había perdido cierta fuerza por estas circunstancias también, pero aún así, por diferentes circunstancias, hubo un auge de la vida espiritual, ¿no? Se dice que en aquella época, al inicio del siglo XIV, al finales del siglo XIII, muchas mujeres, sobre todo, también hombres, pero muchas mujeres, buscaron el cobijo de los monasterios, sobre todo de la orden cisterciense, que era la reforma que estaba en auge en aquella época, la reforma benedictina. ¿Qué tenía de especial esta reforma? Que era de estricta observancia, bueno, más que la regla de San Benito. Entonces nos dice que en este contexto era tanta la demanda a los monasterios de las cistercienses, sobre todo, también de los benedictinos y de otras órdenes, de los premostratenses, perdón, era tanta la demanda que ya no cabían, ya no podían fundar más. Los obispos también, el mismo Papa ya había intervenido para limitar las fundaciones de los monasterios porque ya eran muchos y ya eran muy grandes, ¿no? Entonces los monasterios pues rechazaban, o sea, ya no podían recibir más. Luego aparte había otro tipo de personas, sobre todo de mujeres, la mayoría de ellas viudas, o abandonadas por la guerra. Por ejemplo, muchas eran viudas por la guerra, muchas eran viudas por la peste, por estas circunstancias. Y entonces, pues bueno, vivían solas y bueno, pues muchas se retiraban a la vida monástica, pero al ya no haber cabida en la vida monástica, pues decidieron juntarse, decidieron unirse en tipos monasterios, podríamos decir el día de hoy, y surgieron pues las fraternidades, sobre todo de beguinas y begardos, ¿sí? Que no es propiamente una vida religiosa, aún, bueno, hoy en día a lo mejor sí, pero en aquella época no era una vida monacal como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque vivían bajo alguna regla, algunos beguinatos, tomaban la regla del cisterciense, del cister, tomaban la mayoría de ellas, y bueno, vivían una vida estricta. Algunas de ellas no podían ingresar a los monasterios porque tenían que pagar un dote muy alto, ¿sí? Porque era la práctica de aquella época, ¿no? Otras no podían entrar porque eran viudas y tenían hijos o tenían tierras o eran princesas y no podían abandonar pues sus terrenos, sus posesiones en ese sentido. Entonces deciden vivir, pues sí, podríamos decir como laicas de aquella época y configurar comunidades que eran los beguinatos. Esto tuvo tanto auge que había beguinatos tan grandes y tan imponentes que parecían unas mini ciudades. Sí, decían que había adentro mujeres inclusive, ¿no? Que tenían diferentes oficios, eran autosuficientes y de manera especial la vida espiritual brotaba en auge. Sobre todo también porque como algunas eran viudas y eran viudas de realeza, eran viudas instruidas, sabían leer y escribir, sabían sobre todo, estaba formándose, consolidándose en aquella época el alemán como idioma. Se hablaba lo que hoy se le llama, sobre todo unos autores, el alemán alto medio, un alemán medieval. Entonces, en aquella época había mujeres que eran muy instruidas y que pues, se dedicaban a estudiar pues, no solamente textos de literatura, sino sobre todo la Sagrada Escritura. Bueno,
También de estos movimientos espiritual surgieron pues algunas exageraciones, ¿no? Los beguinatos en un principio pues simplemente eran conjunto de fieles, podríamos decir, pero hubo unos que se fueron al extremo, ¿no? Y que, bueno, consolidaron sus propias doctrinas espirituales. De manera especial vamos a hablar de uno muy concreto que es la herejía del libre espíritu. Era un movimiento espiritual que surgió para pues seguir de manera radical a Cristo. Recordemos que las herejías pues generalmente no nacen malintencionadas, o sea, surgen por una necesidad también, aunque en la doctrina pues ya desvirtúan, podríamos decir, la doctrina de la Iglesia. Entonces, tenemos estos movimientos, sobre todo la herejía del libre espíritu, que empieza a tener un auge en esta región, sobre todo porque al ver el conflicto que existía en la Iglesia, y el conflicto que había en la Iglesia, las divisiones, y sobre todo también, pues sí, prácticas pues de venta de puestos eclesiásticos, de sacramentos inclusive, la riqueza que había pues entre la jerarquía de la Iglesia, surge este movimiento de oposición en esta región. Recuerden que en Francia surge, por ejemplo, los cátaros, los albigenses, por los que predica nuestro Padre Santo Domingo, en contra de ellos. Aquí surge el libre espíritu. Sobre todo, el libre espíritu tenía dos doctrinas que eran contrarias a la fe católica, podríamos decir. La primera de ellas era, como su nombre lo dice, todo bautizado en el libre espíritu, claro, se convertía como en un ser divino, ¿no? Como que ya pues era casi un ángel, o era un ángel mejor dicho, y no podía pecar. Entonces, pues aunque cometiera actos malos no eran pecado porque pues ya estaba espiritualizado, podríamos decir, ¿no? Y para conseguir este nivel no eran necesarios los sacramentos, era la herejía por la cual lo perseguían, el libre espíritu. No había necesidad ni de iglesia, no había necesidad de sacramentos, no había necesidad de ninguna intervención humana, porque cada miembro, cada persona era capaz de elevarse a Dios, ¿no? Sobre todo hablaban y tomaban una doctrina muy especial de aquella época que se llamaba la aniquilación del alma, que decía, cuando el Espíritu Santo, Dios, llega pues sí, sobre ti, ¿sí? Ese Espíritu Santo, Dios, aniquila tu alma a tal grado que pues se hace de tu voluntad y por lo tanto ya no pecas. Bueno, pero pues porque sigue habiendo estos actos malos, ¿no? Pero era una de las controversias que existía. Y el libre espíritu tuvo auge. Sobre todo sus seguidores iban más bien por eso, pues sí, desgraciadamente la falta de testimonio que había también pues de la Iglesia en aquella época, en aquella región, en ese contexto. Bueno, entonces estos dos movimientos son muy importantes. Los beguinas y los begardos, sobre todo las beguinas, surgieron muchas maestras de espiritualidad, ¿sí? Margarita Porret, pues tenemos muchas otras, se me fue el nombre, pero sí existen unas que son muy importantes. Hay una obra que se llama El espejo de las almas simples, que bueno, pues tiene como que esta directriz, ¿no? La inhabitación del Espíritu Santo en el alma. Y entonces, al malinterpretarla, se dice que, bueno, pues esta doctrina del libre espíritu. También la tesis del deshacimiento del maestro Eckhart, que hereda Susón, que hereda Taulero, que es vaya, pues, la parte distintiva de su doctrina, dicen sus fuentes que vienen sobre todo de una beguina, ¿sí? Si no me equivoco, Margarita Porret, Matilde de Magdeburgo también. Y bueno, estas mujeres que tenían una vida espiritual muy fuerte, una vida mística, pues sobre todo inspiradas por la vida y la obra de Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? La mística benedictina, ¿no? Y es muy interesante porque inclusive hoy en día surgen muchos estudios acerca de la espiritualidad femenina, de la mística femenina, partiendo de estos personajes. Porque, bueno, pues como todo místico, ¿no? Desde una experiencia transformadora, desde el amor, pues tratan de expresar y de manifestar su experiencia con Dios. Sí, desgraciadamente también por envidia, por las situaciones políticas, por malinterpretaciones, por ignorancia, por muchas otras cosas, pues muchas de ellas fueron perseguidas, inclusive, pues sí, quemadas en la Inquisición. Pero bueno, desgraciadamente pues es una realidad, pero pues no podemos desechar todas sus doctrinas por eso, sino bueno, pues es muy interesante conocerlas, ¿no? Y todos los estudios que existen acerca de ellas.
Los renanos, Enrique Susón, Juan Taulero sobre todo, también Écar, pero sobre todo sus discípulos, se dedicaron a la predicación a los monasterios, sobre todo a los monasterios de monjas y también algunos beguinatos. ¿No por qué? Porque los beguinatos, pues a ser personas, pues laicos podríamos decir, pues la espiritualidad que escribían era espiritualidad en lengua vernácula, ¿sí? Sobre todo en alemán, en aquella época, en aquella región. Y muchos de ellos, dentro de los beguinatos, pues se comenzó también a traducir la Biblia en alemán, cosa que era pues muy novedosa. Nosotros sabemos que no hubo otra traducción hasta Lutero casi, ¿no? Entonces, híjole, pues que hayan traducido los textos de la Sagrada Escritura a un idioma diferente al latín, pues era visto como una herejía, como una falta grave. También por eso, en algunas regiones de la Iglesia y de esta parte de Europa, empezaron la persecución contra las beguinas, ¿sí? Sobre todo por eso, y bueno, por otras cosas, como ya lo hemos dicho. Susón pertenece, como ya lo hemos dicho, a la mística renana, llamada así por haber florecido en las ciudades que están a la orilla del río Rin, en Alemania. Ciertamente, Susón, Écar y Taulero no son los únicos místicos de aquella región, hay muchos otros, estas mismas beguinas, estas mismas maestras de espiritualidad. También está, por ejemplo, Juan de Risbroek, está otros que era la Sociedad de los Amigos de Dios, ¿no? Estelle Stagel, que es una monja dominica, amiga de Susón, que vamos a hablar más adelante de ella, y muchas otras. O sea, es todo un movimiento espiritual, no es exclusivo ni de la orden de predicadores, pero bueno, pues sí tuvo pues una influencia muy grande, sobre todo por estos predicadores, que eran los místicos renanos. Bueno, antes de terminar, nada más un comentario. Esta imagen que nosotros vemos, como lo dice abajo, es la lápida de lo que se conserva de la tumba de Taulero, ¿sí? La mayoría, podríamos decir, de las reliquias, de los vestigios, de los místicos renanos, al morir ellos en Alemania y la mayoría de ellos estar enterrados en conventos del lago Constanza del río Rin, muchos de ellos se perdieron, sobre todo cuando sucedió la Reforma Protestante. Los calvinistas, ¿no? Llegaban a los conventos y saqueaban y quemaban todo y pues se perdieron pues muchas de sus pertenencias o de lo que se conservaba de ellos. Vamos a ver la vida de Beato Enrique Susón. De manera muy rápida podemos afirmar o se piensa que nació en torno al 23 de noviembre por el año entre el 1295 y 1297. Él mismo en su vida dice que él fue de niño muy enfermizo, inclusive así se describe como alguien muy delicado, muy débil, ¿no? Inclusive pelirrojo, ¿no? Le causaba, él era muy inseguro por el texto que nosotros podemos ver, muy enfermizo y por eso se consideraba, pues, él mismo lo dice, muy miserable, ¿no? Necesitado después de Dios. Pero bueno, él mismo se describe así. Susón, lo reconocemos Susón porque ese era el apellido, así él mismo lo dice, de su madre. Él no opta por el apellido de su padre, sino opta por el apellido de su mamá, porque pues, él le tenía un gran aprecio a ella y porque él se daba cuenta que su padre pues, no llevaba una vida cristiana que imitar, ¿no? Una vida disoluta, dice él. Se sabe que ingresó a la orden en Constanza, en el convento de Constanza, a los 13 años de edad, en San Nicolás de la Isla, o el convento conocido como Inselkloster. ¿Por qué? Porque es un convento que está en una islita, ¿sí? Y entonces está rodeado del lago, ¿sí? Por eso se llama Inselkloster. Entre 1308 y 1310, Susón siempre tuvo mucha pena por haber ingresado tan joven a la orden. Sí, porque en aquella época la mayoría de los frailes entraban ya mayores, ya sacerdotes, ya presbíteros inclusive, como los ejemplos de los santos, ¿no? San Raimundo, Santo Tomás, que ya habían estudiado, el mismo Alberto Magno, Écar, ¿no? Pero él entró pues de adolescente, ¿no? Antes de adolescente, desde niño, ¿no? Y entonces, para que él pudiera entrar al convento, él mismo lo dice, su familia tuvo que haber pagado un dote. Entonces ese pago le causa a él pues mucho escrúpulo, diciendo que bueno, pues no entró por sus méritos o porque fuera santo, sino porque su familia pagó. Y entonces nos dice él mismo, nos narra en su vida que en una visión se le aparece el maestro Écar. Hay una visión medieval de este capítulo que dice que el mismo Écar le dice que bueno, lo importante no es cómo haya entrado, sino lo que hace dentro, ¿no? Lo que ahora pues puede proyectar.
Vamos a ver más adelante sobre la obra de Susón, algunas versiones que hay. En Constanza realizó sus estudios de formación inicial, comenzó el noviciado en 1308, aunque es probable que tuviera que esperar 2 o 3 años para ingresar al noviciado por ser muy joven, así lo estipulaban las leyes de la orden en aquella época. En 1309 hizo su profesión simple y en 1312 terminó su formación institucional. Bueno, para que no perdamos mucho tiempo, vamos a ir rápido y después les puedo pasar la presentación con mucho gusto para que tengan los datos. Cuando Susón cumple 18 años, él ya era sacerdote, ya había terminado su formación institucional, se siente atraído a la vida espiritual. Él lo narra en los primeros capítulos de la vida. Dice que al estar orando en el oratorio, en la capilla conventual, pues él siente algo, o sea, tiene una experiencia de Dios. Y entonces en esa experiencia de Dios mira al crucifijo y es donde experimenta una experiencia transformadora, ¿sí? No sabe describirla, simplemente se siente atraído a una vida más perfecta, es lo que él dice él. Entonces teniendo esa inquietud, o sea, esa inquietud de lo que había vivido, pues él se siente, pues sí, efervescente, ¿no? Después de haber vivido a lo mejor de una manera regular en el convento, en su formación, ahora queriendo ser perfecto, siguiendo a Cristo, dice que en un arrebato de querer imitar a Cristo y de guardarlo en su corazón, él pues va una noche a una fogata, a una chimenea donde está ardiendo el fuego y con el tizón ardiente se escribe en el pecho las iniciales de Jesús, por eso es su iconografía representativa, ¿no? El IHS, que las iniciales en latín del nombre de Jesús, o en griego también, en el pecho, ¿no? Le ha de haber dolido espantosamente, pero él decía que, bueno, el texto dice que el ardor, el dolor, era el ardor que él experimentaba en su corazón por querer amar a Cristo, por quererse unirse a Cristo. A esto él le llama los desposorios con la eterna sabiduría. Es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, ¿por qué eterna sabiduría? ¿Por qué le llama así? Bueno, esta imagen la vamos a ver acá. Es una imagen medieval, claro, el manuscrito del diálogo de la Vita, de su autobiografía espiritual, y representa el desposorio místico. Generalmente, cuando hablamos de desposorio místico, se habla de una monja, ¿no? De una mujer, porque se casa, bueno, místicamente con Jesús, ¿no? Recordemos a Santa Teresa, le entrega el anillo, a Santa Catalina de Siena también, ¿no? Bueno, él lo ve de una manera distinta. Bueno, él es varón, ¿no? Él es hombre y como hombre, pues no se va a enamorar de otro hombre, ¿no? Sino que él le llama eterna sabiduría porque es el secreto que ha guardado Dios. Y entonces, pues de alguna manera, es la sabiduría para todos, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Eckhart, él dice que Dios no tiene sexo, ¿sí? No, Dios no es un ser humano como nosotros, Dios trasciende eso. Sí, entonces es por eso que pues, utilizan inclusive Eckhart, Susón en alemán términos que pueden traducirse tanto en femenino como en masculino, ¿no? Entonces va por ello. Y iconografías que son muy simples, por ejemplo, esta corona de flores o que generalmente también se le representa en la cabeza, decía que era las doncellas y los jóvenes que estaban por casarse o estaban en edad de casarse en esa época. En Alemania utilizaban ese tipo de coronas en mayo, ¿no? Pues para buscar novio, para hacer eso. Bueno, vamos a continuar un poco más ágil sobre la vida de Susón. Una vez terminada la formación institucional, Susón es enviado a Colonia, al estudio general, donde fue discípulo de Eckhart de 1323 a 1324. Sí se cree que haya recibido inclusive clases de Eckhart, ¿no? Porque lo cita directamente, conoce su obra y conoce su vida. De Taulero no se sabe con certeza porque no hay documentos que lo prueben. De Taulero solamente tenemos sermones, ¿sí? De Eckhart, de Susón tenemos pues la obra como tal, ¿no? Entonces, al citarlo directamente, al demostrar una cercanía entrañable, pues es evidente que lo conoció, ¿no? Inclusive lo dice. Se piensa que cuando llega la condena de Eckhart, Susón ya se encontraba en Constanza, o sea, ya estaba ejerciendo el ministerio en su convento, podríamos decir. En 1330 es llamado a un capítulo provincial en Maastricht, donde lo acusan de escribir obras con contenido herético. Sobre todo se refería al Diálogo de la Verdad, que es una obra en la cual defiende a Eckhart. Insisto, yo creo, perdón, y se piensa sobre todo que es más un tinte político que doctrinal.
Continuamos. Sobre todo, Susón era un personaje, como nos lo muestra en la Vita y como se ha investigado, muy sensible. Él sufría mucho por las cosas que le pasaban. Inclusive lo narra así de una manera muy dramática en el libro de la vida, ¿no? Dice que una vez iba en una carroza y se cae al río y casi se muere, y el pobre pues ya no la contaba y sufría mucho por eso, ¿no? Aparte de que era muy débil, tenía un físico débil, no era fuerte realmente. Entonces, todo esto, Susón pues va preguntándose por qué le pasan esas cosas. Y entonces, en esta vida de arrebato espiritual, de perfección, dice que seguramente es por sus pecados y es por eso que él usa muchas disciplinas, o sea, una vida de exégesis tremenda. El libro de la vida nos narra de exégesis, de disciplinas muy fuertes. No comía, casi no bebía, se utilizaba punzones por todos lados, inclusive se torturaba. Bueno, esa es la primera parte de la vida, ¿no? Entonces, llega el momento que él se da cuenta de que por más que se lastima, por más disciplinas que hace, pues le siguen pasando cosas malas, ¿no? Entonces se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo? Y entonces en eso tiene una visión un poco simpática, ¿no? Pero pues así es como la tiene. Dice que ve en la ventana, y ve en la ventana que va un perrito con un trapo, jugando con un trapo, el perrito. Y entonces el trapo lo avienta al aire, lo pisa, lo muerde, y entonces él se imagina que él es el trapo y que el perro, bueno, el perrito ese que estaba jugando ahí, pues era la imagen de Dios, que así lo estaba tratando. Entonces se pone a llorar amargamente, dice. Entonces, porque dice, le van a pasar cosas más malas. Y se da cuenta que esas cosas, bueno, pues van a pasar, que él quiera o no. Y entonces, todas las disciplinas que hace no tienen sentido porque no hay mayor disciplina que aceptar las dificultades de la vida. Y es por eso que tiene esta imagen, ¿no? Ya no se hacen los cilicios, ya no pues sí, se flagela, ya no estas disciplinas, sino ahora se trata de aceptar los males que vienen del mundo, ¿no? De la vida diaria, y sobre todo de sus propios hermanos y hermanas, ¿no? Porque bueno, vamos a ver más adelante por qué lo dice. Pero es eso, ¿no? Entonces dice que en un arrebato igual, esos arrebatos que tenías místicos, no sé, de esas sensaciones, agarra todos sus instrumentos de tortura, que eran varios, y los avienta al río, y ya ahí los pierde. Entonces dice, bueno, ahora me voy a preparar para lo que verdaderamente hay que vivir, ¿no? Para lo que verdaderamente hay que enfrentar en la vida, que son las dificultades. Y esto lo hace sobre todo meditando la pasión de Cristo. Dicen que en estas épocas empieza a escribir su obra del diálogo con la eterna sabiduría. Y entonces, contemplando la pasión de Cristo, es como él asume esta experiencia de vida y esta tarea espiritual. Vamos a profundizar más adelante. Bueno, entre 1338 y 1339, Enrique abandona Constanza porque los dominicos son expulsados de la ciudad por estar a favor del Papa Juan XXII y en contra de Luis el Bávaro, el emperador, de lo que ya hablábamos anteriormente. Este exilio de los conventos también le toca vivirlo a Taulero, ¿sí? En tiempo después, en 1343, ya regresando a su comunidad, después de que, bueno, se contuvo un poco, se solucionó este problema entre el emperador y el papa, regresan al convento y Enrique Susón es elegido prior de su comunidad. Él mismo lo dramatiza y dice que sufre mucho al respecto, sobre todo por causa de la guerra, pues Constanza vivía una hambruna muy fuerte. Y entonces a Enrique Susón, como prior, le acusaban que por su culpa los frailes estaban muriéndose de hambre. Y bueno, ya dice la narración que pues él se va llorando a la capilla y le reclama a Dios que por qué le hace vivir esas cosas, si lo habían elegido prior. Y ya dice que en eso pues tocan la puerta unos bienhechores, unos amigos de Enrique Susón, y le llevan comida a la comunidad, y ya los frailes pues no se mueren de hambre, y los que hablaban mal de él pues ya se quedan callados, y él pues lo ve como obra de la eterna sabiduría. Bueno, es una dramatización que él hace a grandes rasgos, ¿no? Perdón. Después, él decide por las diferentes, sobre todo las ocupaciones, podríamos decir, estructurales, institucionales,
que era el que tenía como prior del convento de Constanza hacer un convento muy importante, él decide renunciar al priorato y dedicarse a la cura de almas, sobre todo a la predicación a beguinas y a monjas, ¿no? Él tiene pues una amiga, como ya veíamos, que se llama Esbel Estagel, que pues comparte con ella muchas de sus experiencias espirituales, de sus vivencias. Una pena muy grande, la pena más grande que pues tuvo Enrique Susón fue el que lo hayan acusado de haber tenido un hijo con una mujer, con una prostituta. Él decía, él lo dice en su Vita, que él le ayudaba económicamente a esta mujer porque tenía otros hijos. Y entonces, pues ella, como se dedicaba a la prostitución, a la vida, pues a una mala vida, lo dice él, pues le daba dinero para ayudarle, para sus hijos. Pero se da cuenta que al darle dinero no le hace ningún bien, sino al contrario, lo malgasta. Entonces esta mujer, para amenazarlo de que si le dejaba de dar dinero, lo iba a acusar de que ella había tenido un hijo con él, y lo acusa. Y entonces esta acusación llega pues realmente a la provincia, y Enrique Susón es destituido de sus cargos, sobre todo del cargo del lector. El lector en la orden, como ustedes recordarán, es el que se encarga de los estudios, ¿sí? De los estudios conventuales. Bueno, después de eso, en un capítulo provincial, es restituida la fama de Enrique Susón, se le demuestra que no es su hijo, que fue invento de esta mujer, y él a cambio lo que hace es encargarse del niño, aunque no fuera su hijo. Sí, desde el convento, claro, no abandona el convento, pero él ve esto, esta experiencia, todas estas penas que él ve como la oportunidad de convertir algo malo en algo bueno, ¿no? En algo positivo. En 1360 muere Esbel Estagel, que es la amiga de Susón. Cuando Susón va con esta monja a su monasterio y comparten sus experiencias místicas, lo que hace Esbel es escribir todo lo que le contaba a Susón, lo escribía, lo guardaba. Y entonces llega el momento que Esbel le confiesa que ella estaba guardando la gran parte de sus experiencias, tanto de ella como de él. Y Enrique Susón se enoja y dice, bueno, ¿por qué estás escribiendo esto sin mi permiso? Yo no quiero que nadie lo sepa. Cuando muere Esbel Estagel, él recapacita y dice, bueno, lo que hemos vivido pues puede servir para alguien más. Y entonces recopila o recoge todo lo que había juntado esta monja. Y es gran parte también lo que viene en su Vita. Por eso hay mucho drama también, ¿no? Porque es obra de dos y aparte es un género literario, como lo vamos a ver. Este es un manuscrito, un ejemplo podríamos decir iconográfico de cómo sucedía o cómo quería la gente que pensara que sucedía el diálogo de la eterna sabiduría. Entonces, bueno, aquí tenemos a Susón y aquí tenemos a la sabiduría en un diálogo. Claro que eso está escrito en alemán medieval. Bueno, aquí por eso es en esta época, después de la muerte de Esbel Estagel y que él renuncia al priorato y ya se dedica a la cura de almas, sobre todo pues también se dedica a la obra literaria. Lo que ya había escrito lo conjunta y lo hace en una sola obra, y que esta obra le llama el exemplar o el ejemplar, porque hay una doctrina de San Alberto Magno que dice que el ejemplar es una capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para unirnos con Dios. Y esa capacidad nos da a nosotros, es la capacidad o es la facultad de la inteligencia. Para San Alberto Magno, la inteligencia es una de las cualidades que nos diferencian de los animales y que también nos hace trascendentales como Dios. Entonces por eso le llama así a su obra. Y bueno, pues esta fue la última de las tareas hasta que muere Susón el 25 de enero de 1366 a los 68 años aproximadamente. En el siglo XVI empieza a tomar forma el proyecto de su canonización, pero habrá que esperar hasta 1831 que Gregorio XVI lo beatifica. Su celebración en la actualidad se celebra el 23 de enero. Y ya no hay paso pues, realmente a la canonización por muchas cosas, ¿no? Por la controversia de sus obras, pues ya habían desaparecido muchos vestigios, yo les decía, por las invasiones o la destrucción de los conventos alemanes por la Reforma Protestante. Vamos a ver de manera rápida la obra de Enrique Susón. Muy bien, como ya vimos, el exemplar, que es, esta obra es una edición de la editorial San Esteban, donde viene traducida en español.
la traducción de Surio, viene toda la obra de Susón, alemana, traducida, insisto. El ejemplar es la obra alemana, ¿sí? La obra alemana contiene primero la vida o la autobiografía espiritual, que es la que he estado citando, sobre todo. Después el diálogo de la eterna sabiduría, escrito entre 1328 y 1330. Esto viene en el género literario del diálogo. Un diálogo, como si estuviéramos leyendo, no sé, un folleto, un libreto de la obra de teatro, por decirlo. No es una obra de teatro, pero es más o menos esa estructura, ¿no? Después tenemos el libro de la verdad o diálogo de la verdad. Este libro es el que está dedicado a defender las tesis de Eckhart, sobre todo. El libro de las cartas es una selección de 11 cartas, la mayoría de ellas dirigidas a la monja que era su amiga, Espelestagel, y otras tantas. Y también tenemos, aquí yo creo que no lo puse, el libro de 4 sermones alemanes. Sobre todo el sermón número 4 podríamos decir que es la síntesis de su camino espiritual. Hay otras obras, tenemos una obra latina que es el Horologium Sapientiae o el reloj de la sabiduría. Esta obra fue pedida por un maestro de la orden, aquí dice que es el maestro Hugo, se lo pide a Susón como un manual de teología para los estudiantes, ¿no? Y por eso lo escribe en latín. De hecho, es un abstracto, podríamos decir, o un extracto, mejor dicho, de su obra alemana, ¿sí? Después tenemos el libro de los sermones, 4 sermones que fueron añadidos a la edición del ejemplar. Y también hay libros atribuidos. Hay un libro que se llama El pequeño libro del amor o suspiros de amor, que son extractos del diálogo de la eterna sabiduría, pero se cree sobre todo que es de un escritor posterior. Y luego hay otro libro llamado el libro de las 7 peñas, que fue muy importante en la espiritualidad monacal. Inclusive se encontraba en las constituciones de las monjas dominicas. Era un libro que tenía de cabecera a Santa Teresa de Jesús, que tenía de cabecera también Juan de Palafox y Mendoza. De hecho, Juan de Palafox y Mendoza se hace la tarea de buscar los escritos de Susón, de traducirlos al español y de reeditarlos. Le agrega algunas cosas, les quita otras, sobre todo en la obra de Surio, este monje también del siglo XVI. Muy bien. Esta es la portada del diálogo del desposorio místico, del reloj de la sabiduría, perdón. Si vemos aquí un reloj, aquí la eterna sabiduría y Susón contemplándolo. ¿Por qué el reloj? Porque el reloj pues marca las horas de una manera exacta. Y dice Susón que así parece que se mueve Dios. Sí, Dios es perfecto. Bueno, vamos a ver de manera muy sintetizada la doctrina de Enrique Susón. Claro, habla de muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante que caracteriza también a la mística renana. La primera de ellas es la concepción del hombre en el beato Enrique Susón, siguiendo, o sea, cómo ve al ser humano, ¿sí? Eso es muy importante para plantearnos la mística que tiene. Entonces, él siguiendo la doctrina del maestro Eckhart, él ciertamente cree que el ser humano pues es una unidad formada por alma, por cuerpo, por espíritu, y una unidad que sobre todo tiene ciertas potencias. Eso es muy interesante porque aunque el ser humano está conformado en una unidad, está conformado, también lo dice en su obra, por diferentes potencias. Hay potencias o sentidos que son del alma y potencias y sentidos que son del cuerpo, ¿no? Los sentidos del cuerpo pues son los que nosotros sabemos, ¿no? No sé, la vista, el oído, el olfato, la sensibilidad, ¿no? Todos estos que nosotros sabemos. Pero hay potencias del alma que son propias del ser humano y entre ellas son 3 que son principales. Ya veíamos la primera de ellas y la más importante, la inteligencia, la razón. Otra de ellas y muy importante es la voluntad, ¿sí? Y otra muy importante es la libertad, ¿no? Para la doctrina neoplatónica, para la doctrina tomista también, estas 3 facultades son las que nos diferencian de los animales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, para aquella época, y bueno, inclusive yo creo que tienen hasta cierto sentido todavía razón, el ser humano es capaz de superar los instintos, ¿no? El moverse por los placeres para ir por una vida mejor, ¿no? Entonces, para eso es necesaria la voluntad, la libertad, la inteligencia. Es lo que para San Alberto Magno, la inteligencia es lo que nos ayuda a unirnos con Dios, ¿sí? Entonces, es el ser humano en una unidad con estas diferentes capacidades, unas corporales
y otras espirituales o intelectuales, podríamos decir. San Alberto hace mucha referencia a que la capacidad intelectual es igual a la capacidad espiritual, era la doctrina de San Alberto, ¿no? Ya dirán después los teresianos, ¿no? Santa Teresa o San Juan de la Cruz, que va más por los sentimientos o por otro tipo de camino espiritual. Bueno, esto es lo que yo les hablo en síntesis. Lo habla sobre todo en el capítulo 11 del libro de la verdad. Sobre todo el libro de la verdad es un libro más filosófico, ¿sí? Que hace referencia más a este tipo de doctrina, defendiendo la doctrina, claro, del maestro Eckhart. Nosotros lo vimos, el cuerpo vivo no se separa del alma, puesto que el alma está en el cuerpo, el uno no podría vivir sin la otra. Sin embargo, el alma es distinta al cuerpo, ni el cuerpo es el alma, ni el alma es el cuerpo. Esta frase es igual a lo que dice Santo Tomás en su Antropología. ¿Por qué? Porque tienen la misma fuente, claro. Bueno, aquí hace diferencia. Por lo tanto, si hay facultades diferentes en el ser humano, él lo diferencia, entonces unas pertenecen al hombre interior y otras pertenecen al hombre exterior. ¿Qué es lo que tiene que ser el ser humano para encontrar a Dios? Mirar hacia el hombre interior, ¿sí? Porque para San Alberto y para Eckhart, claro, y para Susón, Dios nace, Dios nosotros lo encontramos en nuestro interior, no en nuestra voluntad, claro está, o sea, no nos estaremos inventando un Dios a nuestra medida, sino contemplando la obra de Dios. En caso de Susón sería contemplando la pasión de Cristo, encontramos a Dios en nuestro interior, nos deshacemos de aquello que nos estorba, que nos pueda estorbar o nos puede impedir encontrarnos con Dios, ¿no? Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué habla del hombre interior y por qué habla del nacimiento de Dios en el alma como Eckhart, que es el punto central de su doctrina? Porque Dios tiene que nacer en lo profundo del alma para que convierta al ser humano, ¿sí? Si viene simplemente de fuera, bueno, para estos místicos, si viene solamente de fuera, pues a lo mejor haremos cambios exteriores, pero en el interior seguiremos igual. Y nuestro cambio exterior, pues se termina con el tiempo, ¿no? Nos terminamos cansando, nos terminamos aburriendo. Entonces, por eso tiene que venir desde el interior, desde lo que nosotros sentimos, anhelemos y sobre todo de lo que nosotros amemos. San Beato Enrique Susón es un místico muy afectivo. Él habla sobre todo de la muestra del amor de Dios en la pasión de Cristo. De manera rápida, las potencias del alma, la razón y la voluntad. Bueno, esto ya lo hemos explicado rápidamente. La voluntad es una facultad del hombre para elegir el camino que más le convenga. Sin embargo, la voluntad también puede elegir hacer su propio querer y no el de Dios. Esta voluntad que se mira a sí misma se contrapone a la recta razón. Hace diferencia entre la inteligencia, la facultad del intelecto, y la razón, que simplemente favorece emitir juicios, ¿no? Bueno, es lo que yo les he estado hablando, la diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior. Otro punto muy importante es el misterio de Dios. Esto es totalmente cartiano, ¿sí? Susón retoma la tesis de Eckhart desde la teología negativa, diciendo que a Dios nosotros no le podemos poner un nombre, porque si yo digo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, lo estoy delimitando a una concepción humana. Dios va más allá, ¿no? Inclusive Eckhart decía, ¿no? Dios no es, o sea, Dios no existe, pero no existe como nosotros. Su existencia va más allá, ¿sí? Claro que quien lo lea a medias, pues sí se emociona y dice que ya estaba diciendo herejías, pero no va por ahí, sino simplemente es parte de su doctrina. Entonces, Susón dice que va por la misma línea, ¿no? Nosotros no podemos encasillar a Dios en un concepto, no podemos encasillar a Dios en una idea. Lo mejor que nosotros podemos decir de Dios es que Dios es bueno, pero una bondad no como la nuestra, claro, una bondad que lo trasciende, ¿no? Una bondad supranatural, podríamos decir. Esto va de la mano de un autor medieval también conocido como Dionisio, Dionisio el Areopagita, o ahora pseudo Dionisio, ¿no? Porque se identificaba con un personaje de los Hechos de los Apóstoles, pero tiene esta obra, la teología negativa, la jerarquía eclesiástica, que habla sobre todo de cómo nosotros podemos ir avanzando a Dios, renunciando a las cosas materiales. Ese es el objetivo de este tipo de pensamiento, ¿no? Yo sé que es un poco difícil y vamos muy rápido, pero bueno, es para irlo presentando, ¿no? Pero bueno, cualquier duda más adelante con mucho gusto. La eterna sabiduría. ¿Por qué le llama la eterna sabiduría? La eterna sabiduría en general hace referencia a Cristo, pero sobre todo
a Cristo dando su vida por los demás, a Cristo en la cruz, ¿no? Cierto es que utiliza a veces la eterna sabiduría para referirse a Dios Padre, al Hijo a veces inclusive, pero él toma este concepto de la eterna sabiduría porque no hay mayor sabiduría que el amor, lo dice Enrique Susón, y el amor, no hay mayor muestra de amor que Cristo en la cruz. Por eso, para Enrique Susón, contemplar a Cristo crucificado nos ayuda a entrar en un proceso de deshacimiento, ¿no? Deshacimiento de nuestros pecados, de aquello que nos impide para encontrar a Dios y sobre todo de quererlo imitar, lo vamos a ver ahorita, en el deshacimiento, ¿no? Por eso la contemplación de Cristo. Él le llama a esto, a la cruz, el árbol de la vida, una concepción que ya se tenía inclusive desde los padres de la Iglesia. El abandono es también una teoría, una parte esencial de la mística renana. Para Enrique Susón, aquí lo dice, ¿no? Para Eckhart es, pues bueno, imitar a Cristo, es hacerse de todo y mirar al hombre interior. Pero para Susón es eso, y aparte es imitar a Cristo en su kenosis, la kenosis de Cristo, que nos habla sobre todo en la carta a los Filipenses, si no me equivoco. ¿Sí? Cristo se anonadó a sí mismo para hacerse igual a nosotros y poder así padecer, sufrir nuestros sufrimientos, compadecerse de nosotros y morir y resucitar para que nosotros hagamos también eso. ¿Sí? Para Susón, el deshacimiento es un movimiento cristiforme, o sea, nos hace otros Cristos, no solamente en el padecimiento, sino que esos padecimientos, esos dolores, esas penas que él vivió en su vida, lo hagan otro Cristo, ¿sí? Para resucitar a una vida nueva. Imitarlo no solamente en el gesto de morir, sino imitarlo en los gestos de misericordia. Es algo muy, muy interesante de la doctrina de Susón. No es el sufrimiento por el sufrimiento, sino es por eso esta parte, ¿no? En que todas sus penitencias, todos sus cilicios, los echa al río, ¿no? O sea, porque se da cuenta que el sufrimiento por sufrir es inhumano. Dios no lo quiere, ¿no? Lo que quiere Dios es que aunque tengamos sufrimientos, porque ya sabemos que el sufrimiento es causa del pecado en el mundo, pero aunque existan esas cosas, nosotros le podemos dar un sentido, y ese sentido lo encontramos en la cruz de Cristo, en su pasión, ¿no? Que es un camino para Susón, y bueno, para la doctrina cristiana en general, un camino humanizante, ¿sí? Que nos ayuda a reconocer inclusive nuestras propias debilidades. Bueno, así lo dice, esta es una cita de una dominica española llamada Silvia Vara, que estudia de manera pues más profunda a Enrique Susón, ¿no? Y en uno de sus artículos nos dice, así pues, aunque el término Gelassenheit, el deshacimiento es una palabra que se inventa Eckhart, bueno, la estructura para darle un nuevo concepto. Gelassenheit se traduce como deshacimiento, o como abandono, o como ser en sí. Y desde el enfoque del maestro Turingio se traduce como abandono. En Susón designa un estado de absoluta apertura a Dios a través de un pleno e incondicional ejercicio de fe y de confianza en la providencia. Los dolores que estamos padeciendo, que padecía Susón en su época o que nosotros tengamos en nuestra vida, si le damos sentido, en el sentido cristiano, no vamos a estar solos, no vamos a caminar solos, ¿no? Los podemos sobrellevar, con caridad podemos ser. Por ello, la imagen de Cristo crucificado es el modelo ideal para todo cristiano que acepta confiadamente los designios divinos, dando pauta al anhelo de vivir un yo abandonado que se transforma en un yo cristiforme. Sí, o sea, me abandono a la voluntad de Dios, vivo estos padecimientos, inclusive hasta con alegría, no los deseo porque nadie desea sufrir, claro, eso es algo inhumano, pero bueno, esto que a mí me tocó vivir, pues le busco sentido, ¿no? Le doy un objetivo que es hacerme mejor persona, ¿no? Sí, es difícil, cuesta trabajo, que nadie le gusta sufrir, pero eso nos da la oportunidad de un camino de seguimiento de Jesús, que son las bases de la espiritualidad de la cruz, ¿no? Debemos destacar que este abandono sucede dentro de la realidad humana del hombre. Esto a diferencia, por ejemplo, del libre espíritu. El libre espíritu decía que, pues, si Dios aniquila tu alma, pues no solamente no pecas, sino ya no sufres. Y bueno, pues nadie vive eso en la tierra, ¿no? Entonces, para la espiritualidad susoniana y sobre todo la cristiana,
Estos padecimientos son oportunidad de crecimiento. Las crisis, como nosotros lo hemos repetido, son oportunidad de crecimiento y sobre todo de acrisolar nuestra fe, ¿no? Entonces dice, no puede ser no estamos totalmente abandonados, no nos convertimos tampoco en seres angelicales, que ya no nos afecten las cosas por abandonarnos a Dios, ¿no? Nos siguen doliendo, ¿no? Pero le estamos buscando ese sentido. Nos dice el capítulo 10 del libro de la verdad que el abandono humaniza al hombre porque lo hace consciente de sus limitaciones y pecados. Claro, abandonarse a Dios, contemplar a Cristo, nos ayuda también a nosotros a reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, corregir los pecados que nosotros podamos cometer. El itinerario místico, como todo escritor espiritual, da unos pasos para seguir adelante. Los clásicos 3 pasos de la vida espiritual, ¿no? Los principiantes, los intermedios y los avanzados. Lo vamos a ver de manera muy rápida. Ya lo hemos visto realmente, ya lo hemos hablado de ellos. El primero de ellos es el paso del sufrimiento. Inclusive en el ámbito de la oración, Susón invita a que para poder adentrarnos al nivel de los principiantes, es importante hacerlo también por la oración. La tercera parte del libro del Diálogo de la Eterna Sabiduría contiene 100 meditaciones sobre la pasión de Cristo y unos ejercicios que tenemos que hacer. Ejercicios de levantarnos, alzar las manos, postrarnos, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, que hacen referencia o nos inspiran inclusive a los modos de orar de Santo Domingo. O sea, son similares, claro, pues la misma espiritualidad. Los principiantes, el esforzarse por abandonarse, por confiar en Dios, los males que vienen de la vida, pues confiar en ello, ¿no? Renunciar a los pecados, como pues es todo camino espiritual para los principiantes. Siempre la característica de Susón es contemplar a Cristo en la cruz, ¿no? Para los principiantes, contemplar a Cristo que provoca pues un recogimiento, un anodamiento del corazón, o sea, te estremece, ¿no? Ver a Cristo sufrir. Para los avanzados, soportará voluntariamente y pacientemente los incontables adversidades que pueda venirle de parte de Dios o de las criaturas. El primer paso en la vida de Susón, podríamos decir, eran las penitencias, ¿no? Los cilicios, las cosas que hacía. El segundo paso es darse cuenta que eso no es lo importante, que eso era algo superficial y ya enfrentar las realidades, los problemas de la vida diaria. Y en la tercera parte que es ya la parte de los perfectos, pues sí, dice, aceptar estas dificultades con paciencia, con caridad, inclusive hasta con alegría, pero es cuando ya le damos el sentido. O sea, no vamos a alegrarnos porque nos pasen cosas malas, evidentemente, ¿no? Pero sí ya vamos a saber cómo afrontarlas, ¿no? Cómo hacerles frente. Al ejemplo de la vida de Jesús, claro, evidentemente. Para Susón, la configuración de nuestro sufrimiento a los sufrimientos de la cruz va más allá de una contemplación estática, o sea, no es simplemente quedarnos mirando al crucifijo, no, se trata de Cristo nos mueve a seguirle radicalmente hasta las últimas consecuencias. Esto es morir en Cristo, morir espiritualmente y a veces inclusive lo dice Susón, pues nos va a pedir morir también corporalmente. Ese es como la conclusión, ¿no?, de la espiritualidad de Susón. El renacimiento espiritual del hombre es lo que Eckhart le llamaba el nacimiento de Dios en el alma. Es un reflejo del nacimiento de Dios, es decir, de lo que sucede en Dios con la generación del Hijo y corresponde en el hombre perfecto a la divinización y a la muerte mística. El alma se pierde totalmente de la nada que es Dios y no conoce nada más. Transformada en Dios, es una imagen de la Trinidad, como el Hijo, por su generación eterna, es la imagen del Padre. Hay un dicho que dice que cuando Dios toca nuestro corazón, tenemos una experiencia transformadora. Y esa experiencia transforma toda nuestra realidad. Hace que nosotros veamos la vida, veamos las dificultades, veamos todo lo cotidiano de nuestra vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Entonces dice, cuando sucede la unión mística por medio de la contemplación de Cristo, sucede también en nuestra vida. Ya le encontramos sentido, ya le centramos objetivo, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas personas pues vagan en la vida sin sentido, sin objetivo, tristes? O simplemente, pues como dice, ¿cómo estás? No, pues ahí llevándola, ¿no? Con las dificultades de la vida,
pero parece que vamos como ciegos, ¿no? No tenemos sentido. Y Crisóstomo dice, no, en el sentido de la pasión de Cristo, de la muerte en Cristo, encontramos también la vida eterna, ¿no? Al entregarnos totalmente, pues así que por amor a los demás, ¿no? Inclusive hay un capítulo completo que dice cómo se comportan las personas que ya han vivido este deshacimiento. No vamos a leer, pero bueno, de manera general habla de esto, de cómo le encuentran sentido, alegría, inclusive en las dificultades de la vida. Debemos de recordar, como lo dice la frase popular, ¿no? Que nuestra vida tiene problemas, pero que no nuestra vida es el problema, ¿no? No nos dejemos de abrumar por eso. Bueno, como lo que yo les decía, ¿no? El seguimiento de Cristo, darle sentido a los sufrimientos por medio de la vida de Jesús. No desearlos, porque eso es inhumano, no querer experimentar simplemente el sufrir por sufrir, darle un sentido cristiforme, o sea, que nos ayude a ser otros Cristos. Y ya. Muy bien. ¿Que sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna herejía, algún cisma? No sé. A ver, por allá primero. La kenosis de Cristo, ¿sí? Es un término que se atribuye solamente a Jesús. Jesús, siendo Dios, lo dice así la carta de San Pablo, en su divinidad, podríamos decir como que se anonadó, se agachó, se hizo igual a nosotros para poder comprender nuestro sufrimiento. Eso es la kenosis de Cristo. Uh-huh. De hecho, las cruzadas en esta época son un poquito anteriores, pero, pues bueno, la cruzada era más bien un tinte político, ¿sí? Sí, había espiritual, recuperar, no sé, la Tierra Santa, ¿no? Sobre todo el miedo que tenían los imperios o los reinos cristianos, pues a la invasión de los musulmanes, en el caso de las cruzadas del Medio Oriente, o las cruzadas contra los herejes, porque hubo también cruzadas contra los cátaros, contra los albigenses, contra el Libre Espíritu hubo una cruzada también. Pues sí, son respuestas muy humanas, ¿no? Cuando el ser humano a veces pues se deja guiar también pues por sus debilidades, la política, el poder, la riqueza. O sea, lo óptimo sería, yo creo que vaya la opción que hizo estos personajes, nuestro padre Santo Domingo, ¿no? Irles a predicar, convencerlos y no hacerles la guerra. Pero bueno, pues había de todo, pues hasta a ellos les tocó, ¿no? Vivirla y padecerla, ¿sí? Sobre las cruzadas, bueno, repito, pues bueno, a ellos propiamente no les tocó como tal la cruzada, ¿sí? Es un poquito anterior. De Santo Domingo, pues tenemos que él se oponía, ¿no? Se oponía a la cruzada, él decía que era mejor irles a predicar, aprender, estudiar, e irles a predicar primero con el testimonio. Lo que primero hacían los herejes, lo que primero los alejaba de la iglesia era el antitestimonio, y pues sí, el antitestimonio jerárquico, ¿no? Eclesia, pues sí. Pero yo creo que, bueno, en mi opinión, ¿no? Yo creo que a pesar de eso que existe en la historia, yo creo y veo, lo vemos en la historia, el Espíritu Santo suscita, ¿no? Suscita en la comunidad, en los creyentes, en los santos y santas fundadores, respuestas a ello, ¿no? Aunque fue algo pues muy malo, siempre hay una contraposición que es donde vemos nosotros ahí la acción del Espíritu, ¿sí? No todos se fueron por la cruzada, había quien se oponía, ¿no? Pues sí, una respuesta es como la Inquisición, ¿no? La Inquisición, no digo que sea algo bueno, no lo fue, pero pues sí, era como el sistema judicial de nuestra época, ¿no? Sí, pues sí, así surgió un movimiento social también, sí, claro. Además, están que quedaron todos en deshacimiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias.